interacción entre ellos. ¿Cómo se vos sois un alelo, yo soy un alelo? ¿Cómo los dos agarramos la mano hacemos el trabajo? ¿Entendés? ¿Sí? Para que me entiendan. Y los dos somos el mismo gen. Bueno, el gen que. ¿Sí? Pero yo soy la dominante y yo soy la recesiva. Entonces, dependiendo de cómo estemos, ¿quién manda la relación? ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Entonces, un mecanismo de interacción intraalélica, es decir, en el mismo gen entre los alelos, donde un alelo predomina sobre el otro y opaca. ¿Sí? Opaca. O enmascara o oculta la expresión del otro. Esa es una forma, un concepto básico de verlo. Aquí tenemos un ejemplo. Rojo y negro. El negro es el dominante, el rojo es el recesivo, y cuando se aparean ellos, todos los individuos, en línea pura, no como los cuando se aparean ellos, reproduce individuos negros, porque el que dominó fue el negro. ¿Sí? Es el mismo ejemplo que yo estaba dando con la señorita, todo el respeto. Pero es el mismo ejemplo. Como uno opaca al otro. En el caso de la explicación del color de la semilla, depende. Tenemos que una semilla es amarilla y una semilla es verde. Él no sabía cuál era la dominante y cuál era la recesiva. ¿Sí? No es brujo. Él lo que hizo fue experimento. Y dijo, procede con esta, va a con esta, y me dio este resultado. Entonces, en dominancia y recesividad, en este mecanismo de interacción, podemos poseer dos tipos de alelos. Un alelo dominante y un alelo recesivo. Diferentemente. Estamos hablando sobre este. ¿Cómo en esa semilla podemos poseer ese genotipo? Ya el genotipo sería la unión de esos dos alelos. Puede estar de una manera. Si el alelo dominante, que me da fenotípicamente la característica amarilla en este caso, se une con otro, ¿verdad? Ese individuo va a ser homocigoto dominante. Tiene sus dos alelos en dominancia. ¿Sí? Y la característica es la característica dominante. En este caso, amarillo. Y homocigoto dominante. Se ocurre otra posibilidad de unión, otro alelo como otro alelo. Se unió el alelo dominante con el alelo recesivo. Es decir, primera unión, este con este mismo. Segunda unión, este con este. ¿Sí? Entonces, con el alelo dominante, que es la característica amarilla, se me une con el alelo recesivo, que la característica es verde, y me produce un heterocigoto, fenotípicamente. Y fenotípicamente, la característica dominante, que es la amarilla en este caso. Ahora, el recesivo se unió con el recesivo. Este con este. El alelo recesivo se me une con el alelo recesivo, la característica recesiva, y me da el homocigoto recesivo. ¿Veis que son iguales? Pero son recesivos, y la característica es recesiva. Si es dominante domina sobre el recesivo, o sea que la característica del perro se va a dar así. Desde decir, estoy en este mecanismo, este ejercicio, que vale 3 puntos, ya vimos las 3 posibilidades de unión de esa vía. A con A mayúscula mayúscula, A mayúscula minúscula y A minúscula minúscula, según su característica. ¿Qué deben resaltar el tema? Uno, que los resultados son homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo, pero 2 de esos son de la característica amarilla, haciendo genotípicamente distintos. Uno es homocigoto dominante y los dos iguales, y el otro es heterocigoto, porque las dos diferentes. Tiene el gen, el alelo recesivo, escondido aquí. Lo expresa el amarillo, pero tiene el verde por aquí escondido. Entonces, tiene el recesivo, sí me dio homocigoto recesivo y sí me dio la característica recesiva. No tiene ojo, entonces está diciendo todo abajo. Entonces, otra forma de verlo, o de detectar
o detectar es cómo detectar la característica dominante. Aquella característica que se presenta tanto en homocigosis, y lo vamos a hacer así. Básicamente hay esto, homocigosis, ¿sí? Y heterocigosis, ¿sí? Y en el medio, por ejemplo, la dominante y la recesiva. Entonces, aquella característica que se presenta aquí, pero también se presenta aquí, es la característica dominante. Así lo hizo Mendes. Y así lo descubrieron después. Y analizaron su trabajo y dijeron, esta es la característica dominante. Le vamos a dar este concepto de característica dominante a este y todo. ¿Por qué? Porque si bien la característica recesiva solamente se presenta en homocigosis, es decir, esta característica solamente sale en uno de estos estados. ¿Sí lo vieron por ahí? Esa es otra forma de ver o de identificar qué característica es dominante y qué característica es recesiva. Por eso la circulación entre otra vez en imagen. Pero está el señor, está la señora institución. Cuando estamos los dos, cuando esté ella sola, ella responde por ella, le preguntan a ver para dónde van, ella dice. Cuando estamos los dos y nos preguntan, ¿para dónde van ustedes dos? Corta, ella responde. Pero cuando está el señor solo, responde solo. Entonces, esa es otra manera de ver. Eso no va por el examen, ¿no? Es otra manera de verlo, para que se les haga un poquito más fácil. Aquella característica que se presenta en homocigosis como en heterocigosis es la característica dominante. Y aquella característica que solamente se presenta en homocigosis recesiva es la recesiva. O sea, hay A mayúscula y A minúscula, el F1 vendría siendo el heterocigoto. No, aquí no estamos viendo el F1. Estoy dándole un ejemplo, pues. El F2 sería lo que sale del resultado de heterocigoto y de. Te voy a decir así, claro. No te enredes en eso, que ya vamos a ir para eso, para que tengan entender. Ahorita no estamos haciendo referencia a F1, F2, cruce con qué, sino a las distintas posibilidades que pueden existir. ¿Entiendes? Primera vez que ves esto, primera vez que ves esto. Hacia mi caso, no te enredes. Si ahora vamos a hacer algo, creo que es dinámico. Necesito que ustedes me ayuden a mí porque yo no lo sé. Yo necesito máxima concentración, porque esta respuesta lo vamos a hacer. Pero eso es lo bonito. Máxima concentración, porque las preguntas que yo les voy a hacer los va a llevar a una imaginación y a una realidad, y los va a llevar a un concepto, a resolver su examen al final bien, quizás en la práctica de campo, su vida profesional, a una receta y a una pregunta y la tiene la cosa. ¿Esto qué son? Máquinas, ¿verdad? Hacen referencia a bovino. Vamos a ver que son máquinas. Vacuno, bravo, bucear, pero uno y el otro básicamente. Uno tiene cuerpo y el otro. ¿Quién dio acá? Si estamos en campo, con mi machete. Vaya, yo lo voy a decir, no tiene cacho, pero en realidad son como médico veterinario, porque si lo escribía fuego no se puede. No necesariamente sexual. No una agresividad. ¿Qué características? Estos son dos vacos. Voy a hacer referencia solamente a una sola característica, que es cuerpo. La característica, la corre o con cuerpo. Es decir, sin cuerpo o con cuerpo. Cuando vos has ido a finca, aunque sea la finca no es esa que está ahí en la brecha. Ahí
habéis trabajado en finca, por lo menos un rato. Y varios aquí me imagino, ¿no? Cuando ven los muñequitos fuera, ¿cómo ven el torito? Tiene cuerno. Cuando vas a una finca normalmente veis cuerno. No es generado por las vacas con energía suya porque le quitan un cuerno para el manejo. Ah, y ese es el punto, mira. Yo pensé que lo iba a decir yo. Lo dijiste vos. Ah. Es un punto muy importante que dijo el señor. Es muy importante que dijo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una finca, normalmente tienen cuerno. Pero muchas fincas le quitan el cuerno. ¿Por qué? Por condiciones de seguridad o de seguridad. Hay una que no se lo puede quitar porque es una característica propia de esa raza. Pero eso es muy bueno, muy importante. Entonces, si yo les hago la pregunta, el Señor dijo que sí tenían cuerno, pero se lo quitaron, ¿cierto? Va a ser. Y normalmente cuando ven una finca tienen cuerno, y cuando ven los muñequitos feos tienen cuerno. Entonces, ¿qué características dominantes ustedes ahí creen? ¿Con cuerno o sin cuerno? ¿Cómo lo respetan que no me callo? ¿Lo dominante? Con cuerno, porque es lo que más ve. Perdón, ¿sí? Sí. Muy pocas las razas que se quedan con el Exactamente, genéticamente. Es diferente a Ajá. Eso es lo que nosotros pensamos, lo que piensa el Señor. Pero será así. No sabemos. Ya vimos el concepto, que la característica. Ya vimos el concepto, pero ese concepto te va a ayudar mucho si no entender el otro punto que yo te dije. Si esa característica aparece en homocigosis y como en heterocigosis, es la dominante. Si aparece solo en homocigosis, es la recesiva. Vamos a ver quién aparece. Entonces la pregunta es, ¿cuál característica es dominante? Bueno, oye la cosa. Lo que dijo el Señor, cuando vos vas a finca, hacéis tu descorre con crema o con cegueta, o con alambrito, o simplemente muy buena como hacen en campo y tiene su técnica, al final te da primero, es sencillo, pero no lo es con hierro caliente. Normalmente en los individuos, ¿sí? El cuerpo, la boca, ¿sí? Es como lo ven normalmente. Pero eso no es, genéticamente el individuo es con cuerpo. Si no se lo hubiese quitado. Algunas razas, ¿qué raza es? Lucedad. Algunas razas de lucedad de la compañía inglesa. Algunas razas necesitan el cuerno porque es una característica propia de ellos. Ejemplo, los búfalos. La característica del cuerno del murro o la característica del mediterráneo, hay que dejarlo. O inclusive refleja por eso. ¿Este que no sé? Bravo de la compañía inglesa. Si el señor tiene razón, lo que dijeron que con cuerno dominante o con cuerno recesivo. Aquí tiene la razón. Y lo vamos a ir a ver directamente. Vamos a hacer cruces de línea pura. Y eso me refiero a que ese individuo es homocigoto para esta característica. ¿Sí? Entonces, él es homocigoto para esta característica, sin cuerno. Y él es homocigoto para esa característica. Macho y la hembra. Aquí no nos va a interesar ahorita hacer referencia a macho y hembra, sino la característica y cómo identificar quién es dominante y quién es recesivo. Cuando yo cruzo esos dos individuos, el resultado es este. ¿Sí? Primero, cuando yo cruzo sin cuerno, sin cuerno, el resultado es sin cuerno. ¿Qué me dice ahorita? Ah, no, pero esa es la otra característica. Cuerno con cuerno. Cuando yo cruzo con cuerno, con cuerno,
Entonces, la característica 1 con la característica 1, la característica 2 con la característica 2. ¿Y qué me dice esto ahorita? No me dice nada. O si me dice algo. Ya me dice cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Me dice que cuando cruzo línea pura de una característica me da esto. Cuando cruzo línea pura de esta característica me da esto. No sabemos qué, vamos a cruzar el recesivo. Vamos a cruzar uno con cuerpo y uno sin cuerpo. ¿Qué sería el tercero? Vamos a cruzar uno sin cuerpo o uno con cuerpo. ¿Qué resultado me da? Con cuerpo. Porque resuelve el cual no sabemos, es decir, hoy en día lo sabemos, pero nos estamos trabajando ya para poder entender. Vamos a hacer un mismo experimento que hizo Mendy para poder entender qué características es dominante. Amarillo y verde y negro. O una característica que nos interese a nosotros, sencillita, como es acorde o concuerdo en el movimiento. Hicimos primero usamos sin cuerpo y sin cuerpo, medio sin cuerpo. Después usamos con cuerpo y medio con cuerpo. Y luego usamos sin cuerpo con cuerpo y medio sin cuerpo. Pero sin cuerpo es dominante. La pregunta es ¿cuál característica es la dominante? ¿Pero por qué? Porque se repite en el ritmo siguiente. Entonces, le vamos a asignar la letra. Ahora vamos a dar una letra, pero podamos entender el proceso. Le dimos la letra P y decimos que, como ya sabemos que la letra en mayúscula es para la dominante, para la característica, y la letra en minúscula es para la característica recesiva, tenemos la letra dominante y la letra recesiva. Pero no sabemos a quién se lo vamos a asignar todavía. ¿Sí? Según esto y según lo que vimos, según esto y lo que vimos, que fue lo que dio la señorita ya, aquella característica que se presenta tanto en homocigosis como en heterocigosis es la dominante. Y aquella característica que solamente se presenta en homocigosis es la recesiva. Aquí pasa. Porque esta es una línea pura y esta es una línea pura, que son distintas. Una es con cuerda, o sin cuerda, y la otra es con cuerda. ¿Sí? Entonces, aquí le vamos a asignar la característica dominante al sin cuerda y la característica recesiva al con cuerda. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Sí. No hemos tratado el mecanismo de reacción de dominancia y recesividad para poder entender todo lo demás. Este individuo, y vamos a ver por qué son líneas puras, y por qué me eliminé eso, por qué son diferentes. Este individuo, como es el alelo recesivo solamente para que se pueda expresar, tiene que ser genotípicamente P chiquita, es decir, homocigoto, recesivo. Obligado, sujeto, tiene que ser P chiquita. Esa característica, para que sea con cuerpo, tiene que ser P chiquita. Y ahora vamos a ver que por qué por eso la mayoría de los vacunos tienen cuerpo. La otra característica, que sería acorde, que sería la característica dominante, genotípicamente se presenta así. P grande no se sabe. No importa como esté este alelo aquí, que puede ser P chiquita o puede ser P grande, siempre el individuo va a resultar siendo acorde. ¿Sí? Entonces, se presenta de una manera que P grande, homocigoto, dominante. Y se presenta en otra característica, en otro genotipo, que es P chiquita. P grande, P chiquita, que es ¿sí entendimos esto? Sí.
ya descubrimos qué característica es la dominante a través de estos sexos. Así lo podemos hacer con cualquier característica. Así lo podemos hacer en el momento del examen, que me pongo un ejercicio producto de líneas puras, que fue lo que vimos aquí. ¿Sí? Voy a cruzar una línea pura para esta característica, en este caso acorde. Y si es línea pura, es homocigoto, y si es acorde, existe una sola posibilidad que sea homocigoto dominante. Porque esperando. Y aquí está. Aquí ya vamos a unir lo que vimos con el esquema de cruzamiento y lo que vimos aquí. Esperando. Y lo vamos a cruzar con otro individuo que es línea pura, pero para la otra característica. ¿Sí? Que en este caso sería la única forma de presentarse en P chiquita, que sería un cigoto recesivo. Y ahí hago un paréntesis. ¿Por qué la mayoría de los animales los vemos con cuernos? Porque la mayoría de los animales son homocigotos recesivos, y cuando yo cruzo homocigoto recesivo con otro homocigoto recesivo, me sigue resultando homocigoto recesivo. Y eso lo voy a seguir transmitiendo. Entonces, en un rebaño, una finca que tiene cuernos, la única forma de quitar los cuernos, los hierros calientes, ¿sí? Pero todos son individuos para tener cuernos. Entonces, ellos son mis progenitores. Veremos la lámina pasada. Son papá y mamá. Nos van a producir una pareja. ¿Qué me va a producir? La vez, macho y la hembra. ¿Qué gametos me va a producir? Un óvulo o un espermatozoide. En el caso del óvulo, vamos a ver si logramos entender esto, y es otro punto importante. Se enreda. El macho me va a producir un espermatozoide. En un eyaculado hay miles de espermatozoides, ¿no? Vamos a entenderlo mejor con el macho. Voy a hacer una pausa. Hablando del tipo de espermatozoide, no la cantidad de espermatozoides. El tipo de espermatozoide para esa característica. Si se ponen a ver, este individuo genotípicamente es homocigoto recesivo. ¿Qué dijimos que era homocigoto recesivo? Iguales. Alelos iguales, pero en estado recesivo. Ven que este alelo es igual a este alelo. Los dos son iguales, los dos dan la misma característica. Cuando ocurre la división celular para producir la gameta, que se llama meiosis, va a dividir esto por la mitad y todos los demás genes que yo tengo. ¿Sí? Pero como estamos viendo solamente la característica con cuerno, ¿sí? Este individuo que es homocigoto recesivo y tiene P chiquita y también tiene P chiquita, son dos alelos iguales que producen la misma característica. Al dividirse, por ejemplo, me produce espermatozoides, pero también P chiquita. Y todos los espermatozoides, imagínate que produjo no sé cuántos miles o millones de espermatozoides. Yo coloqué todos los millones de espermatozoides aquí de ese eyaculado. Todos son así. P chiquita, todos son P chiquita, otra espermatozoide que quedó atrás, también P chiquita, otra que venía por aquí más alto pero no ganó, es P chiquita. ¿Sí? Entonces, si vamos a eso, me produce un solo tipo de espermatozoide. Un solo tipo de espermatozoide. En el eyaculado hay no. De tipos hay uno solo, y se repite. ¿Entendimos eso? Sí. Amén. Pero todos los espermatozoides van a transmitir los mismos genes. No, en este caso sí. Ya lo vamos a ver. En el caso dominante también. ¿Por qué? Porque este individuo, ¿cómo es? Homocigoto dominante.
espermatozoide con este óvulo es pegado, un solo tipo de óvulo. Este espermatozoide es muy chiquito, un solo tipo de espermatozoide. Cuando se unen, ¿qué dijimos? El espermatozoide y el óvulo en la mitad de la carga cromosómica. ¿Para qué? Para que al momento de unirse formen la carga de la especie. Aquí puede transformarse, entonces se une este gen que está en un cromosoma de este óvulo aquí. Y igual, entonces me forma el individuo que en este caso es heterocigoto. No existe heterocigoto. Es heterocigoto. Entonces, él como característica me va a expresar la característica del dominante. Que es la pegante. Bueno, pero fenotípicamente la lleva ¿sí? Porque lleva este, que es recesivo, no lo expresa, pero lo lleva este. O sea, que en la próxima generación podría ser igual. Entonces, vamos a ver qué se produjo aquí. ¿Cuál es el resultado de ese cruce? F1. Pero fenotípicamente, 1 sobre 1 o 100% heterocigoto. Fenotípicamente es 1 sobre 1 o 100% fenotipo es lo que vemos, ¿no? Científicamente es 1 sobre 1 o 100%, pues vean que solamente hay un solo. ¿Sí? En solo ese recto. Si nacen dos veces recto, siguen siendo iguales. ¿Sí? No a la cantidad, sino a la variedad. Entonces, hay uno solo. Si hay uno solo, es 1 sobre 1 en la proporción. Si es 1 sobre 1, 1 sobre 1 es cuánto? 1. Es igual al 100%, lo llevamos a porcentaje. Entonces, 100% de los individuos son heterocigotos. Fenotípicamente, que es lo que lleva adentro, que no vemos. Hoy en día se puede ver, pero no. El fenotipo, que es lo que expresa, o la característica que expresa, color, cuerpo, textura, lo que sea, solamente me expresa una sola. Este mecanismo me expresa cuánto acorde. Entonces el individuo es proporcionalmente 1 sobre 1 que es 1 es igual al 100% acorde. ¿Entendimos eso? ¿Y entendimos? Lo entendimos hasta aquí de la normalidad, pero vamos a seguir para acá. Dejémoslo ahí en el los principios de Mendel, una ley que hizo Mendel, ley de uniformidad de límites. Mendel, cuando cruzó dos variedades distintas y puras, que lo hizo con las plantas, ¿no? Lo hizo con las plantas, puso otro ejemplo. Él identificó que esa generación, o esa F1, que es el híbrido, que sería el heterocigoto, me sale a la característica dominante. Entonces, cuando se cruzan dos variedades distintas y puras, para una característica, color de la semilla, cuerpo, color de la casa, una característica cualitativa, determina los híbridos de la primera generación son fenotípicamente iguales, porque no veía el genotipo, veía el fenotipo. Entonces, son fenotípicamente iguales a una de las características. En el caso de la dominante. Yo le puse otro ejemplo aquí que como vino. Cuando el rojo, el negro, dos líneas puras, que este es B grande, y este es B chiquita, uno me da rojo, otro me da negro, cuando se cruzan, la uniformidad del híbrido. ¿Qué es el híbrido? En estos casos, vamos a hablar del heterocigoto. ¿Sí? Entonces, todos los individuos son heterocigotos, y aquí es donde sale la proporción, el 1 sobre 1, el 100%. Todos los individuos son heterocigotos, pero todos los individuos expresan la característica
una sola característica. En este caso es negro, en este caso es la dominante. ¿Y dónde sale la proporción de aquí? Esta es una tablita de Punnett, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, estos son los camelos. Pero más o menos, creo que es lo que quisiste decir. Si esta es la hembra, este es un óvulo y un óvulo. Si este es el macho, es una espermatozoide, una espermatozoide. Yo lo puedo llevar a hacer solamente este pedacito. Porque si ven, este óvulo es para este. Y este espermatozoide es para este espermatozoide. ¿Sí? Y este individuo es para este, este y este. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay aquí? 4. ¿Cuántas son B grande, B chiquita? 4. Sí, 4. Entonces serían 4 sobre 4. ¿Sí? 4 sobre 4 es 2. Si yo lo simplifico a la misma expresión, es 2 sobre 2 o 1 sobre 1, que es igual a 1. Si me multiplico por 100, es 100%. Eso es lo que yo quiero explicar en la acá y le demos el patrón. Tengo esta característica. Si te pones a ver, como son líneas puras, para el rojo es recesivo y recesivo. Al negro, este espermatozoide es grande y grande, dominante y dominante. Cuando se unen en la tablita de Punnett, las distintas posibilidades me forman este cuadrito, que se llama tabla de Punnett. O abrir la de. Vamos a ver. ¿Cuántos cuadritos hay aquí? 4 cuadritos. Esas son las probabilidades. Sí. Pero a ver. ¿Cómo son ellos genotípicamente? Todos son de grande, de chiquito. Entonces, 4 sobre 4, que si lo simplificamos a 2 sobre 2 o 1 sobre 1, que es igual a 1 por 100, un porcentaje, es el 100%. ¿De dónde sale esta probabilidad? Y si nos vamos al fenotipo, ¿cómo son todos? 4. Negro. Son negros, científicamente. 4 sobre 4. Si lo simplifico, como acá aquí, pasa a 2 sobre 2, pasa a 1 sobre 1, que es 1. Si lo digo 1, es 1. Si lo multiplico por 100, yo lo porcentaje, es 100%. creo que siempre se multiplica por 100. Si te piden porcentaje, sí, si te piden probabilidad, simplemente que concuerda con la ley de Mendel. ¿Qué dice la ley de Mendel? Que color. Y ese color. Tenía esta planta, me dieron un camelo donde ocurre la división de la carga cromosómica de ese tipo. Luego la unión de los gametos para establecer la carga cromosómica. Y me dio la característica amarilla, que es la dominante. Y por aquí, progenitor de gametos y la F. Ahora vamos a la F. Empezamos con la ley de Mendel, ley de separación independiente de los alelos. Entonces, ley de separación de los alelos, y vamos a producir la F2 a partir de la F1. ¿Qué hizo Mendel? Tomó plantas, producto de ese primer cruce, que sería planta y el producto de F1, y las cruzó entre sí. A ver qué pasa. Porque decía de amarilla y verde, que salió toda amarilla, aquí y verde. El primero es la condición de presión. Del cruce tuvo semillas amarillas y verdes en una proporción 3:1. Fenotípicamente, si lo está viendo. Aquí pasó lo siguiente. ¿Me entendido? Entonces, había desaparecido el verde. ¿Por qué no volvió a aparecer el verde? Ahí es donde ocurre que existe
o a través de eso empieza a descubrir que existe un individuo fenotípicamente llamado heterocigoto, que expresa la característica dominante, ejemplo el amarillo, pero lleva oculto el verde. Por eso es que dice que como un verde, que si tú lo tienes como un verde, puede ser que es un transformo verde. Claro, Sí, puede ser que- ese es otro mecanismo que hay verde, azul, a veces pero así, es más o menos. Ah, un individuo y lo del otro individuo. Y ocurre la unión A con A grande con A chiquita con A grande y A chiquita con A chiquita. Entonces ven que hay una proporción que dijo Méndez de 3:1. De cada 4 individuos, 3 son amarillos y de cada 4 individuos, 1 es verde. Cuando había desaparecido el verde, aunque la ley de la coloración verde de las semillas parecía haber desaparecido en la primera generación filial, se mantiene la segunda generación. ¿Por qué? Porque lo lleva oculto, es un portador. El híbrido de dos variedades distintas posee dos tipos de factores. El híbrido, el heterocigoto, posee la característica 1, y esa es la que expresa, y posee la característica 2, que es la que lleva oculto. Posee el heterocigoto. Y la segregan de manera independiente en las gametas y al azar. Ese es el origen del F2. ¿Sí? Ya estamos viendo de dónde sale el F2 principalmente, por lo que vamos a trabajar aquí en el F. ¿Sí? Uno sin cuerno o uno con cuerno en línea pura y me produjo un individuo sin cuerno o F1 sin cuerno pero heterocigoto. ¿Sí? Vamos a producir la F2. ¿Cómo producimos la F2? Cruzando la F1 con la F1 o individuos que son iguales. Los correntores de la F1. Tenemos dos F1 que vamos a cruzar. Ya sabemos que son heterocigotos. Si son heterocigotos, genotípicamente son P grande, P chiquita, P grande, P chiquita. Alelos diferentes. Fenotípicamente son, acordemos los dos, pero lleva como portadores esa característica recesiva. Uno me va a producir el otro y el otro me va a producir el espermatozoide. En el caso del otro, ¿cuántos tipos de alelos hay? Dos. Si hay dos, pero me va a producir dos tipos de óvulos. Claro. ¿Por qué? Porque al momento de la repartición, que ocurre en el ciclo celular, la división celular, que es meiosis, que forma la gameta, que forma la mitad, un alelo se va para allá y el otro alelo se va para otro óvulo. En el caso de la hembra. Entonces me va a producir dos tipos de óvulos. Porque entonces me produce dos tipos de óvulos. Si me produce este, va a transmitir esta característica. Si el óvulo que se dio fue este, que es al azar, entonces va a transmitir esta característica. Vamos a ver qué pasa. Hasta ahí llegó el óvulo. No ha producido nada, es óvulo. El otro individuo me va a producir la espermatozoide. O el pene grande, como tiene dos tipos de alelos, me produce dos tipos de espermatozoides. Volvemos a la misma explicación para que me entiendan. Si cada uno va igual, en el óvulo pasa igual. Lo que pasa es que producimos más espermatozoides que óvulos. Es lo que entiendo esa referencia, pero eso va a haber reproducción. Por eso te lo explico como un espermatozoide. Oye, pero si hay millones, entonces son millones de variedades, ¿no? En el caso de esta característica, hay dos variedades de espermatozoides. ¿Verdad? O sea, y en el óvulo no vas a expresar en un solo individuo o expresar un solo tipo de. En el óvulo, la vaca va a producir el óvulo. Si produce un óvulo, Va a ser P grande. va a ser P grande o P chiquita. Si produce dos óvulos, salieron gemelos, dos óvulos. Va a producir un óvulo
óvulo o P grande y el otro P grande, o P chiquita y el otro P chiquita, o uno P grande y el otro P chiquita. Pero existen dos posibilidades, y aquí existen dos posibilidades de que sean los óvulos. Ahora que estoy jugando. Ya comprendió. Ya tengo ya. Entonces la división a producir el espermatozoide y todo esto, una especie va para un espermatozoide. ¿Pero qué es esto? La otra especie va para otro espermatozoide. ¿Cómo es? Y este pegante es con esta pegante. Entonces es un solo tipo de espermatozoide. Entonces, al unirse, ¿sí? Hablemos de cuando con este espermatozoide. Otra posibilidad, la tabaquita no produce este evolución, todo esto. Este óvulo con este espermatozoide. Siempre el mismo que hace. El homocigoto, se unió este óvulo con este espermatozoide y me dio el heterocigoto. Pero no, estaba ganando dos este óvulo. Y este óvulo se unió con este espermatozoide. ¿Cuál es el resultado? Que estos individuos son, recuerden, ellos son los resultados, el genotipo y el fenotipo. Si me preguntan de genotipo, hablo de genotipo. Si me preguntan de fenotipo, hablo de fenotipo. Pero aquí estamos hablando de los tampoco vamos a ver eso. En el caso del genotipo, y si vamos a la tablita, si vamos a la tablita, entonces sería P grande, P chiquita. El otro individuo es P grande, P chiquita. Esa es la P chiquita así. Vamos. Si yo uno esta P grande con esta P grande, P grande, P grande. Si yo uno esta P grande con esta P chiquita, si yo uno esta P chiquita con esta P grande, siempre pongo la grande. Si yo uno esta P chiquita con esta P chiquita, ve la P chiquita y la P chiquita. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al genotipo, ¿cómo sería? Tenemos cuatro posibilidades. 1 sobre 4, como si no todo menos. Estos dos son iguales. 2 sobre 4, heterocigoto. Y la ponemos, puedo decir un medio. No puedo decir dos cuartos. Puede decir 2 cuartos. Pero sí, a futuro, van a ordenar a simplificar. Ahorita no puede decir 2 cuartos, porque estamos empezando. Pero 2 cuartos, si yo lo simplifico, la mitad de 2, la mitad de 4, si lo dividí, es 0.5, ¿no? Si lo multipliqué por 100, y este es el otro diferente. Entonces sería 1 sobre 4. Eso es el genotipo. En fenotipo, cambia la fracción. El fenotipo sería, este individuo es acorde. Este individuo, a pesar de que tiene la P chiquita, es acorde. Y este igual. Entonces, estos tres son acordes. Serían 3 sobre 4 acordes. Y este individuo es mismo concuerdo. Sería 1 sobre 4 concuerdo, fenotípicamente. También lo de por la lista de Fulton. La hembra me va a producir un óvulo que lleva la mitad de la carga cromosómica. El macho me va a producir un espermatozoide que lleva la mitad de la carga cromosómica. Y los espermatozoides que produce el macho van a ser dos variedades, porque en esa característica posee, como heterocigoto, posee
posee dos alelos heterocigotos. Como heterocigota también tiene dos alelos distintos, no dominantes, y uno le va a producir un individuo o una probabilidad de individuo de pegarle con pegarle. Una probabilidad de pegarle con P chiquita. Una probabilidad de pegarle con P chiquita, la otra probabilidad. Y una probabilidad de P chiquita, P chiquita. Los resultados van a ser de lo que ya hablamos. Si nos vamos al genotipo, nos va a producir que hay homocigoto dominante, hace caso de llegar. Una probabilidad que va a producir homocigoto dominante, en este caso sería pegar de pegar, para esa característica, en una proporción de 1/4 o 25%. Otra probabilidad, individuo heterocigoto pegando que chiquita, en una proporción 2/4 o 1/2, que sería 50%, que son los individuos que tienen pegar de chiquita, dos alelos. Otra probabilidad, 1/4 de individuos P chiquita, que serían homocigotos recesivos. Y ese 25%. Entonces estamos hablando de un 100%. Pues sería 25. Más 25, 50 más 50, 100%. Entonces 100/100. Eso lo vamos a ver en cruzamiento, que eso es vital para saber si el ejercicio que tenemos haciendo está bien. Porque no existe el medio animal. ¿Sí? En este caso es probabilidad. En el caso del otro resultado, fenotipo. Fenotipo es lo que ve. Y esos individuos los vamos a ver de la siguiente manera. Un grupo de individuos, lo que tiene la P grande, y no me importa cómo es chiquita, P chiquita, me va a producir el otro fenotipo, que es con cuerpo. ¿En qué proporción? 1/4 y el otro 3/4.